En la pedagogía del oprimido, Paulo Freire nos revela una verdad incómoda. El oprimido y el opresor no son enemigos lejanos, son compañeros de una danza macabra. El opresor necesita al oprimido para existir, y el oprimido, aunque no lo crea, muchas veces internaliza la voz del opresor hasta repetir sus mentiras. ¿Que cómo sucede esto? Pues muy simple, mira, imagina a un niño pobre que crece escuchando frases como tú fracasas porque no te esfuerzas. Esa idea no nació de él, le fue implantada por un sistema que culpa a las víctimas para lavarse las manos. Pero hay algo más perverso en todo esto, la falsa generosidad. Freire la describe como esos gestos que parecen ayuda pero en realidad son anestesia. Recuerda por un momento cuando un gobierno entrega un subsidio de 100.000 pesos coincidencialmente antes de elecciones, o cuando las grandes empresas hacen donaciones para limpiar su imagen pero siguen pagando salarios de miseria y hambre. Eso no es solidaridad, eso es control. Como dice el propio Freire, el opresor solo es generoso cuando teme perder algo. Dan migajas para que nadie exija el pan entero. Y este teatro tiene un guión escrito hace siglos. Mira, primero el opresor inventa que la pobreza es natural. Siempre ha habido ricos y pobres, es lo que suelen decir. En segundo lugar, ofrece soluciones individuales. Vamos, supérate estudiando, el pobre es pobre porque quiere, aprovecha las oportunidades. Nunca colectivizan las cosas, nunca dicen organicémonos. Y en tercer lugar, si la rebelión crece, regalan limosnas hasta que el pueblo se calme. Y así el círculo se repite. La desigualdad sigue intacta, pero ahora con el disfraz de la linda caridad. Por eso Freire insiste. La verdadera educación debe ser incómoda, debe desnudar estas mentiras. No es casualidad que en Colombia los gobiernos le inviertan más a tanques de guerra que a aulas, o que los mismos que recortan el presupuesto para salud después aparezcan en fotos inaugurando un hospital a medias. Como escribió el pensador italiano Gramsci, el poder no solo domina por la fuerza, domina convenciendo a los oprimidos de que su esclavitud es libertad. Pero hoy romperemos ese hechizo. Porque entender la pedagogía del oprimido es aprender a leer entre líneas el mundo que nos rodea, y cuando un pueblo despierta ya no hay falsa generosidad que lo detenga. Pero Freire no se quedó en la crítica, él descubrió algo poderoso. Cuando los oprimidos empiezan a nombrar su opresión se inicia la liberación. A esto él lo llamó el despertar de conciencia, y no es dar discursos, es hacer preguntas incómodas. ¿Quién decide el precio de tu trabajo, por ejemplo? ¿O por qué el policía que reprime tu protesta es tan pobre como tú? Bueno, mejor dicho, como dijo el subcomandante Marcos, detrás de nosotros estamos ustedes. Y en Colombia hay ejemplos hermosos de todo esto. Las escuelas autónomas del Cauca, donde los niños aprenden matemáticas calculando el precio justo de su café. Los talleres de memoria en Soacha, donde las madres de los falsos positivos enseñan lo que el Estado oculta, o los raperos de Medellín que convierten las calles en aulas, o los grafiteros que nos recuerdan las cuchas tienen razón. Esto es pedagogía freireana. No hay maestro y alumno, hay compañeros de lucha. Y en este sentido, para romper la dialéctica de la opresión, la educación se debe usar como arma de liberación en Colombia. Por eso Freire nos alerta sobre el mecanismo más perverso de la opresión, cuando el oprimido empieza a pensar como opresor. En Colombia, esto se disfraza de mil formas. El campesino que repite las guerrillas nos tienen así, ignorando décadas de abandono estatal. El obrero que justifica los recortes de derechos porque al menos tengo trabajito. La madre que enseña a sus hijos a agachar la cabeza ante el patrón. Esos son cadenas mentales forjadas por generaciones de pedagogía del silencio. Pero y te estarás preguntando, ¿dónde puede haber un antídoto a todo esto? Pues bueno, en primer lugar, la alfabetización política. Freire no habla de enseñar a leer letras, sino a leer la realidad. Por eso se propone que en cada vereda, cada barrio, se creen círculos de estudio donde se descifren los presupuestos municipales, a dónde va realmente el dinero, las leyes laborales, los tratados de libre comercio, entender cómo funciona la geopolítica. Como decía el sociólogo Orlando Falsborda, la investigación, acción participativa, no es para estudiar al pueblo, es para que el pueblo se estudie a sí mismo. Y fíjate que a esto podemos sumarle este mismo video, los canales de YouTube o las diferentes redes sociales donde a diario creadores de contenido se la juegan a pesar de señalamientos y amenazas por lograr un despertar de conciencia y que las personas se cuestionen. En segundo lugar, la memoria como pedagogía rebelde. En un país que quiere pasar la página sin haberla leído, Freire diría que hay que convertir el dolor en herramienta educativa.
Imaginen ustedes por un momento escuelas donde se enseñe matemáticas calculando las hectáreas usurpadas por terratenientes, o las clases de geografía tracen las rutas de despojo desde la conquista hasta los megaproyectos mineros de hoy. Los abuelos, por ejemplo, sean profesores de resistencia como en los territorios campesinos agroalimentarios donde los niños aprenden semillas nativas y legislación agraria al mismo tiempo. Por otra parte, en tercer lugar está la organización como salida colectiva. Freire era claro, nadie se libera solo. En Colombia esto significa tejer redes que trasciendan la protesta. Bancos comunales que rompan con el gota a gota, sistemas de trueque como los que resucitaron en el Cauca durante el paro, escuelas de formación política como las que sostienen las madres de Soacha, donde se analizan sentencias de la JEP junto a manuales de economía popular. Esto no es utopía, es lo que el capitalismo teme, porque cuando el pueblo aprende a pensar con cabeza propia, deja de pedir limosnas y exige transformaciones. La advertencia crucial la hace Freire. Aquí Freire nos pone alerta. Cuidado con los iluminados que quieren hablar por los oprimidos. La verdadera educación liberadora es horizontal. Como demostraron los estudiantes de la Universidad Nacional cuando crearon sus propios programas de estudio sobre economía campesina, o como hacen los guardias indígenas donde niños y ancianos aprenden juntos. Aquí la clave está en lo que el zapatismo llama mandar obedeciendo. Esto no es teoría, es lo que ya late en las grietas del sistema en esas 6 de cada 10 escuelas rurales donde los profesores contra todo pronóstico enseñan a cuestionar el orden que los condena. Como escribió Freire en una carta a los educadores colombianos, ustedes no instruyen futuros empleados baratos, forman sujetos históricos. Acá la pregunta que nos queda es clara, ¿seremos cómplices de la pedagogía del adormecimiento o soldados de la pedagogía de la pregunta? Ahora, déjanos saber en los comentarios qué opinas de todo esto. Si no te has suscrito al canal, hazlo de una vez. Comparte este video para que más personas empiecen ese despertar de conciencia y déjanos saber si hasta este punto ya te has dado cuenta que eres parte de ese pueblo oprimido.